en la autonomía de sus conocimientos. Y yo les convoco, no estar, ustedes son bastante jóvenes, como para empezar este mundo de la investigación. Si bien en Bolivia se está desarrollando recién la investigación, es importante aportar, es importante que nosotros como profesionales, futuros profesionales, aportemos a la investigación. Y en el mercado, en el ámbito, en el tema de los renovables, hay mucho por investigar. No está nada cerrado, tenemos un grano de arena de lo que es investigación en sostenibilidad energética, en producción de materiales, en tecnologías renovables. Vamos a hablar un poco sobre las tecnologías renovables a grandes rasgos, pero específicamente nos vamos a enfocar en lo que son los materiales involucrados dentro de las renovables. Si hablamos de renovables, necesariamente tenemos que hablar de los materiales. Bueno, a ver, me gustaría que algunos me digan por aquí tecnologías de aprovechamiento de renovables, ¿no? No sé si alguien quiere participar, por favor. Tal vez yo puedo empezar con una, ¿no? Por ejemplo, en el aprovechamiento de la generación térmica directa, de la solar térmica, tenemos diferentes tecnologías, ¿no? Entre ellas los tubos de polipropileno, las placas planas y los tubos de vacío. Cuando me acerqué a la Católica, vi en un techo aquí, hay unas placas, ¿no? ¿Me podrían indicar qué son? Son placas fotovoltaicas. Hay que diferenciar entre placas fotovoltaicas y placas térmicas. ¿Alguien me puede decir qué son estas placas? No sé si se han fijado en este edificio. ¿Alguien lo ha visto? Bueno, esas son prácticamente, que me parece que están construidas artesanalmente, son colectores térmicos, ¿no? Compuestas por una placa, puede ser una placa plana, que es este caso, o tubos de vacío, con un termosifón y un soporte donde puedes calentar el agua para uso doméstico, uso de agua caliente sanitaria. Bueno, empecemos. Creo que van a estar llegando las personas y vamos a estar haciendo tal vez un breve resumen a las personas que estén llegando. Bueno, este trabajo de investigación se ha desarrollado en la Universidad de Zaragoza, en España, entre los años 2016 y 2017, conjuntamente con el Centro de Investigaciones de Recursos y Consumos Energéticos, CIRCE. Me gustaría que visiten la página para ver el alcance de este centro de investigación. Como les comentaba a los que acaban de llegar, vamos a hablar un poco sobre sostenibilidad energética, vamos a tocar temas ambientales, conciencia ambiental, sobre el uso y el desarrollo y el emplazamiento de las tecnologías renovables. Vamos a agrupar las tecnologías renovables en dos características por su naturaleza. Una, por la generación térmica directa, la bioenergía, la solar térmica y la geotérmica, y posteriormente vamos a ver las tecnologías mucho más conocidas por ustedes, que tal vez les suena más, la energía eólica, la fotovoltaica y la solar termoeléctrica. Es importante tener, a medida que estemos desarrollando la presentación, un concepto claro de lo que es la diferencia entre energía térmica y energía eléctrica, ¿no? La energía térmica no necesariamente, bueno, es independiente de la energía eléctrica, carece de calidad, ¿no? Con la energía eléctrica podemos calentar agua, pero no al revés, ¿no? No podemos generar con energía térmica directa electricidad. Para finalmente emitir unas conclusiones. Bueno, para el 2013 la energía primaria del planeta estaba alrededor de los 560 exajoules. Recordemos que exajoules por 10 a la 18, dentro de las cuales casi el 14% eran renovables, principalmente provistas por lo que es la bioenergía. ¿Alguien me puede decir qué es bioenergía? Tal vez en ambiental lleven alguna materia sobre bioenergía, no sé, dentro del pensum de la Católica. Es una materia opcional, energías y medio ambiente, pero no la tomé aún. Supongo que bioenergía se refiere a energía que se puede aprovechar del ecosistema o de algunos seres vivos en específico. Sí, bueno, para aclarar, ¿no? La bioenergía es todo aquel recurso biológico que se pueda aprovechar en forma de calor, en forma de generación de gas, etcétera, ¿no? Nosotros somos bioenergía como tal.
Entonces, cuidado, nos estén utilizando para generar electricidad, ¿no? Bueno, ya metiéndonos a los materiales, la Comisión Europea para el año 2014 ha emitido un criterio sobre 20 materiales considerados críticos desde el punto de vista de su riesgo de suministro y la importancia económica, dentro de los cuales, como les decía, las energías renovables están directamente vinculadas a los materiales, los cuales son recursos finitos, de donde aparecen, nos vamos a adelantar, las tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Las tierras raras son de donde se obtienen los lantánidos. ¿Recuerdan la tabla periódica? Los elementos de los platinos, donde se presentan para la generación eólica el neodimio y el praseodimio. La roca fosfórica, que aparece como elemento crítico, ya dentro de lo que es la valoración de la Comisión Europea. Y entre otros importantes, el cobre, el níquel y, por mencionar, el potasio. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Ha sido desarrollada para evaluar restricciones en el abastecimiento físico de materiales para la generación térmica y la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Y para finalmente establecer la sostenibilidad de las tecnologías desde el punto de vista de su contenido de materiales. ¿Cuál ha sido la metodología? Se ha establecido en función a la naturaleza del recurso las tecnologías predominantes. Se ha realizado una caracterización bibliográfica del contenido de los materiales. Se ha hecho una evaluación respecto a las tendencias de producción con la curva de Haber. Y finalmente, para tener una idea, un indicador, se ha utilizado la exergía, que es un principio de la termodinámica aplicando criterios de escasez, de concentración, de la naturaleza del elemento, como por ejemplo, en el caso del cobre, tienen diferentes concentraciones, ¿no? Una concentración crepuscular, que sería el bonus que nos entrega la naturaleza, hasta una concentración en mina. Y posteriormente nosotros hacemos el refinado para alcanzar una concentración de beneficio, una concentración comercial. Entonces, toda esta cantidad de exergía, ojo, exergía, no energía, es la rareza termodinámica de cada elemento, que está en función a su concentración en el planeta, a la cantidad de energía que requieres para beneficiarlo, para concentrarlo. Entonces, esto es un indicador, digámoslo de manera relativa, que nos ayuda a comparar entre elementos. El silicio no va a tener la misma exergía que el teluro, debido a su abastecimiento, a su escasez. Bueno, empecemos a desarrollar las tecnologías. Bioenergía. Dentro de la bioenergía tenemos principalmente a 4 suministros, ¿no? A la leña, al carbón de leña, al biodiesel y al bioetanol. Si tienen alguna pregunta específica sobre las tecnologías, las podemos ampliar, no se limiten a cortar la presentación, por favor. Donde la leña y el carbón de leña, dentro de lo que es la producción de bioenergía, son mayoritarios, con el 68% y el 10% respectivamente. Independiente de las tecnologías de suministro, la bioenergía está condicionada al cultivo de especies. Y recientemente hemos escuchado que en Uyuni se ha abierto una planta de potasio. No sé si han escuchado esa noticia. Bueno, cada especie demanda diferente cantidad de nutrientes, en fósforo, en potasio, en nitrógeno. Entonces, como por ejemplo la caña como gigante demanda mucho más óxido de potasio que otras especies. Entonces, con estos y con las tendencias que ponen algunas entidades gubernamentales, no gubernamentales, se ha podido estimar la cantidad de energía que se puede desarrollar para obtener estos materiales, ¿no? Como por ejemplo la Agencia Internacional de Energía indica que para el 2050 estaríamos hablando de 160 exajoules. Entonces, con una comparación en el 2013 por la Asociación Mundial de Bioenergía,
podemos hacer un análisis de las tendencias. Este análisis de tendencias coincide en este caso el resultado con lo que propone la Agencia Internacional de Energía. Me gustaría que ustedes visiten estas páginas, son muy importantes si se quieren desarrollar en el mundo de las renovables. Es importante ver las tendencias, qué tecnología se está manejando en el mundo, cuáles son las predominantes. Bueno, una vez que conocemos el análisis de tendencias, podemos hacer la evolución, ¿no?, de las cuatro suministros que habíamos visto anteriormente para conocer cómo se van a desplegar en el futuro. Como por ejemplo la leña, vamos a alcanzar más o menos hasta los 110 exajoules. Y conociendo los materiales, se ha podido estimar la cantidad de materiales que vamos a necesitar hasta el 2050. Generando una curva, ¿no?, una curva donde indica que para la bioenergía, el 2050 vamos a necesitar alrededor del 9% de la producción de este material. Ahora cabe aclarar cuál sería la demanda respecto a las reservas, ¿no? Debemos también diferenciar entre reservas y recursos, lo cual indica que el consumo en lo que sería bioenergía de fósforo estaría por debajo del 4% y para el potasio debajo del 15%. Y el análisis de la rareza termodinámica por tipo de combustible respecto a su PCI por unidad de energía térmica, la que más sostenible es desde el punto de vista de los materiales es la leña, porque demanda menores materiales. Solar térmica. Como les decía, hace rato hemos visto, les comentaba que aquí afuera de la Católica, en el edificio del conjunto, hay unas placas planas, ¿no? Entonces la solar térmica es ese aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de agua. El uso solar térmico para el fines del 2012, principios del 2013, estaba alrededor de una potencia de 330 gigavatios térmicos, donde se detectan principalmente 3 tecnologías predominantes, lo que son tubos de vacío, placa plana, lo que tienen aquí afuera, y colectores sin cubierta, que son de origen fósil a partir del petróleo. Entonces estas no las vamos a utilizar porque es otro análisis que no involucran materiales, ¿no? Dentro de la solar térmica, a nivel mundial se tiene casi el 65% de despliegue de los tubos de vacío y alrededor del 27% de colectores de placa plana. E igual existen entidades gubernamentales, no gubernamentales, que proyectan esta tecnología al 2050. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía está hablando de 7.700 exajulios, el IPCC alrededor de entre 1.800 a 2.200, entre otros. Bueno, sobre los materiales que intervienen dentro de un colector solar térmico, estamos principalmente con el aluminio, con el cobre, con el hierro y el níquel. Con la cantidad de materiales en uso, stock in use, significa que para el 2050 vamos a tener que utilizar 6 veces más de materiales para cubrir la demanda energética térmica que lo que estamos ahora utilizando. Entonces, ¿se imaginan la cantidad de demanda de materiales que vamos a tener? Es preocupante, ¿no? En este caso se considera un elemento importante dentro de lo que es la generación de energías renovables al cobre, que va a estar por debajo del 5% respecto a las tendencias de producción. ¿Y cuál va a ser el impacto sobre las reservas? Menor al 4%. Los resultados de la evaluación del rarity termodinámico indican que la tecnología de tubos de vacío es mucho más sostenible que la tecnología de placa plana desde el punto de vista de materiales y su costo exergético. Bueno, la siguiente tecnología es la energía geotérmica. ¿En Bolivia tenemos energía geotérmica? Claro que sí. Prontamente se va a instalar en Bolivia una planta de generación termoeléctrica de 100 megavatios. Todos diferenciamos entre potencia y energía, ¿no?
Tal vez alguien quiere dar una explicación, tal vez estoy mencionando términos de potencia y esto tiene que quedar claro. No sé, tal vez nuestro colega nos puede indicar la diferencia entre potencia y energía, o alguien de los participantes, por favor. Esto que no sea unidireccional, el aprendizaje tiene que ser bidireccional. Ustedes aprenden, yo aprendo de ustedes también. Por favor, ¿alguien me puede explicar? ¿Cuál es la fórmula de la energía? ¿Tienes marcador? Marcador. ¿Cómo nos cobran la factura de electricidad? ¿Qué dice en la factura de electricidad? Aparte del dinero cuando nos asobramos que hemos gastado mucho. ¿Cómo viene la factura? Mensual, ¿no ve? ¿Y cómo miden? ¿Cómo se refleja el costo? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo el FEC viene y dice, no sé, te estoy cobrando de esta cantidad? Y vemos una factura y tenemos que entenderla, no podemos estar pagando algo que no entendemos. Bueno, la energía es igual, vamos a irnos a la fórmula, a la potencia por el tiempo, ¿no es cierto? Y nos cobran la energía en kilovatios hora, ¿no? Kilovatios hora mensuales. Entonces la cantidad de energía, tenemos un indicador, un índice, donde refleja el precio de la electricidad, que varía en función al sector rural o si nos encontramos en el sector urbano. Bueno, volveremos a la presentación. El recurso energético a nivel global está bastante disperso, ya se tienen mejores aprovechamientos de la generación térmica directa en Europa, en el oeste de Estados Unidos, al sur de Argentina, también tenemos en Bolivia, en Chile. China es el país líder en potencia instalada, 17.8 gigavatios, pero Estados Unidos es la que mejor comportamiento tiene en lo que es generación. Adelante, buen día. Bueno, de los usos de la energía geotérmica de uso directo térmico, tenemos predominantemente a las bombas de calor para ya sea refrigeración o calefacción. E igualmente existen entidades que proyectan el uso de la energía geotérmica, entre las cuales principalmente tenemos a la Asociación Internacional de la Geotermia, que proyecta para el 2050 una potencia a instalar de 785 gigavatios. Realizamos el análisis de tendencias y podemos conocer la cantidad de materiales que se demandarán para el 2050. Importante considerar la vida útil de las bombas geotérmicas, que están alrededor de 20-25 años. Entonces, aparte de la evolución de los materiales, de la demanda de materiales, tenemos que considerar el repowering, la repotenciación, por el cambio de estas bombas geotérmicas que serían, que se desecharían, que podrían ser reemplazadas. Y la nueva potencia que se encuentra en color rojo. Bueno, la energía eólica. Dentro de lo que es la energía eólica también está diseminada por todo el planeta. Principalmente tenemos buen recurso al sur de Argentina, tenemos buen recurso por África, tenemos también en la parte de Estados Unidos, con una potencia el 2015 de 432 gigavatios instalados, lo que representa en generación a nivel mundial de energía del 2.5%. Como pueden ver, Asia es el continente con mayor predominancia de potencia instalada, Norteamérica y Europa. Y nosotros nos encontraríamos aquí, ¿no? Que estamos recién instalando, estamos creciendo en lo que es la implementación de tecnologías de generación eólica. Dentro de la evolución tenemos que para el 2050, 2.500 gigavatios, alrededor de 2.500 gigavatios de potencia instalada, y nuevamente considerar, ¿no?,
dentro de la demanda de materiales, el repowering, el repotenciamiento, que no es nada pequeño, ¿no? Estamos hablando de 63 gigavatios. En Bolivia, ¿qué potencia instalada de energía eólica tenemos? ¿Alguien me puede indicar algún parque eólico en Bolivia? Bueno, tenemos el parque de Colpana, ¿no? Aquí en el municipio de Pocona, en el departamento de Cochabamba. A ver si lo podemos visitar, es muy interesante, ¿no? Que tiene una potencia de 24 megavatios, 27 megavatios, 24 en su segunda fase y 3 megavatios en la primera fase. Y diferenciar, ¿no?, dentro de lo que es la potencia instalada, lo que es onshore y lo que es offshore. ¿Alguien me puede decir qué es onshore u offshore? Por favor. ¿Alguien le suena el término? Onshore significa lo que está instalado en los continentes, en tierra firme. Y offshore es lo que está instalado en alta mar, en ultramar, en las costas. Bueno, dentro de lo que es las turbinas eólicas, para el presente estudio se ha considerado dos tipos de tecnologías, ¿no? Uno con multiplicadora, con velocidad media del generador, y la otra sin multiplicadora y velocidad baja del generador. Por decir, algunas empresas que fabrican estos aerogeneradores, estaríamos hablando aquí de la empresa Vestas, de Dinamarca, y de la empresa de la fábrica Enercom. Y cada tecnología, ya sea offshore o onshore, demanda diferentes materiales. Como se puede observar, bastante hierro, bastante cobre. Es importante lo que estábamos hablando sobre las tierras raras, el neodimio, que eso se utiliza para los generadores. No sé si lo han visto en electromecánica, aquí con nuestro compañero. Generadores con imanes permanentes. Entonces, este es un material crítico, ¿no?, considerando la evaluación de la Comisión Europea. Bueno, ¿cuál es cuando cruzas la demanda y la producción, se puede ver que el neodimio para el 2050 estaría utilizando casi el 14% de la producción, y los otros materiales estarían por debajo del 6%. Dentro de lo que es la comparación de la rareza termodinámica, se tiene que ambas tecnologías presentan similares características, entonces no es muy apreciable como se han visto en las otras tecnologías. Bueno, continuamos con la energía fotovoltaica, que es una de las tecnologías mucho más común, ¿no? E igual, el recurso energético solar a nivel global es bastante diseminado, donde tenemos buenas condiciones óptimas, por no decir excelentes, en lo que es el oeste de Bolivia y Chile. También tenemos buen recurso en África y en Australia. Como pueden ver, Alemania es el país líder con mayor potencia instalada de energía fotovoltaica, donde no presenta un recurso muy óptimo respecto a las otras localizaciones geográficas. Tenemos para el 2015 una potencia instalada de 246 gigavatios, lo que representa una generación del 2.5% de energía primaria. La evolución: se espera, después de un análisis de tendencias, una potencia a instalar de 3.780 gigavatios, lo que sería on-grid en red o self-consumption, que sería off-grid. De la misma manera, un parque solar no excede una vida útil de 25 años, por lo cual en la evaluación de materiales necesitamos conocer y determinar la cantidad de repotenciación, ya sea para off-grid o para self-consumption. Dentro de los módulos más comunes, históricamente teníamos a los módulos de silicio, ya sean policristalinos o monocristalinos. Posteriormente ingresaron los materiales amorfos de silicio y con mucha tendencia a crecimiento los de placa fina, los SiC y los de teluro de cadmio, los SiC de cobre, indio, galio y selenio.
Entonces, cada material, cada tecnología demanda diferentes materiales, ¿no? Principalmente teluro, en el caso del teluro de cadmio, y en el SIX también se puede presentar el germanio con alguna masa, ¿no? Bueno, dentro de la energía fotovoltaica, haciendo el análisis de la proyección de la demanda versus las tendencias de producción, se puede ver ya un cuello de botella, una restricción física en el abastecimiento del mismo para el 2040. Esto no es una bola de cristal, por si acaso, es un análisis de tendencias esperado. En el caso del indio, si utilizamos las células de SIX, se puede ver ya una restricción de materiales por debajo del 2035. Entonces, lo que nos ayuda a pensar es que si estamos utilizando adecuadamente los materiales, ¿no? Dentro de la comparación de Másica y Rarity, se puede ver que si utilizamos placas de teluro de cadmio, nuestros valores se disparan. Entonces, desde el punto de vista de los materiales, con el uso de la exergia, se puede decir que podríamos utilizar mejor nuestros recursos e instalar compuestos de silicio amorfo. Bueno, la energía termoeléctrica, esta es la última de las tecnologías que vamos a ver. Principalmente puse esta diapositiva para que conozcan las 4 principales tecnologías de generación eléctrica solar, de concentración. Tenemos lo que es el reflector linear Fresnel, que es muy parecido al CCP, al canal parabólico, con la diferencia de que estos heliostatos son planos y estos son curvos. Los discos parabólicos y la torre solar. Me gustaría que buscan en no sé, para que vean la dimensión de estos proyectos. Por ejemplo, en este caso, la gema solar, es un proyecto en España. Bueno, de la misma manera, para el 2015, como pueden ver, es una potencia, es una tecnología bastante nueva, no estamos hablando más de 8 o 10 años. Mayoritariamente en España y Estados Unidos se han instalado 4 gigavatios, ya sea en concentración torre solar o en CCP, que se espera una evolución para el 2050 de 865 gigavatios. De la misma manera, con los análisis de tendencia se puede ver que predominantemente la tecnología es CCP. Cada tecnología, ya sea el cilindro parabólico o la torre de concentración, demandan diferentes materiales, como se puede ver, bastante hierro, níquel, titanio, vanadio, zinc, aluminio. Y haciendo el cruce de la demanda versus las reservas, se puede ver que mayoritariamente por los heliostatos se necesitaría plata, ¿no? Alcanzando un 1.8% respecto a las reservas. Bueno, la comparación Másica versus Rarity. Estamos hablando que la tecnología más sostenible desde el punto de vista del análisis termodinámico y materiales sería la de CCCP, a diferencia de la concentración solar o la torre solar. Bueno, vamos a emitir las conclusiones de la parte térmica. Se ha detectado materiales en bioenergía, principalmente del abastecimiento del suministro, el fósforo, el potasio. En solar térmica y geotérmica coincidimos con el aluminio, con el cobre, el níquel y el molibdeno, que son productos de la aleación del acero dentro de las restricciones. En bioenergía se podría decir que sí, el fósforo es crítico, ya que para el 2050 casi el 9% de la demanda de la producción estaría cubierta para la generación térmica, lo cual competiría directamente con el sector de alimentos que demanda más del 90%. O comemos o generamos energía, ¿no? En solar térmica, se podría decir que no, ya que el cobre demandaría la producción de alrededor del 6.3% de la producción mundial para el año 2050, pero no obstante desplazaría a otros sectores que necesitan cobre. El cobre es un material muy utilizado en el sector eléctrico, en la construcción y el automotriz. Y en geotérmica, para generación térmica directa mediante bombas de calor, se podría decir que no, aparentemente, debido a que es una tecnología en desarrollo, se está investigando, no se presenta una potencia a instalar significativa respecto a las otras dos. Bueno, ¿cuál es el impacto en las reservas, no? En el fósforo y el potasio estamos hablando de
4 y 14% respectivamente, en solar térmica del cobre por debajo del 4% y en geotérmica dentro de las reservas menor al 0.7%. La comparación de Rarity, desde el punto de vista de materiales, el colector de tubos de vacío es la que presenta mejores características de sostenibilidad. Y en el caso de lo que es bioenergía, la generación térmica, la leña es la que mejor se comporta desde el punto de vista del abastecimiento de materiales. Las conclusiones de la parte eléctrica. La energía eólica para el 2015 representa el 37%, la fotovoltaica el 60%, lo cual va a ser desplazado por la energía fotovoltaica, que va a ser alrededor del 56%, y la termoeléctrica entrando con una gran participación. Si ponemos a las tres tecnologías de manera conjunta y hacemos la evaluación de materiales utilizados por porcentaje de reservas, podríamos ver ya una restricción en la plata, en el indio y en el teluro. Con el factor de potencia, ya hablando de producción, ¿cuál es la tecnología que se comporta mejor desde el punto de vista de materiales? Sería la energía eólica, ya sea con la tecnología del aerogenerador que hemos visto tipo 1 o tipo 2. Bueno, para terminar esta presentación, algunas reflexiones. Es importante, ¿no?, el reciclaje de materiales, debido a que si hacemos el reciclaje de materiales, las demandas de producción, lo que vamos a sacar de nuestras minas va a ser menor, pero es preocupante a nivel global cómo está el tema del reciclaje en las energías renovables. En bioenergía se pueden ver, según la Comisión Europea, que no estamos reciclando más del 1%. En solar térmica es menor al 20%. En eólica, el neodimio, praseodimio, que está dentro de los lantánidos, es menor al 30% en su global, ¿no? Como se puede ver, los materiales críticos están por debajo del 1%. Y bueno, algunos temas de reflexión. Se debe buscar alternativas de sustitución, desarrollar la investigación, conocer otras tecnologías, ubicar de mejor manera la producción y el emplazamiento de nuestros parques solares, por ejemplo. Es mejor emplazar una tecnología solar en Chile que en Alemania. Vamos a tener mejores características de producción, pero esto siempre está condicionado a la situación económica de un país. Y bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Sí. Mencionó los tubos de vacío. ¿En qué consiste? Bueno, a ver si tenemos una fotografía. Existen en lo que es el aprovechamiento solar térmico directo, tres tecnologías, ¿no? Lo que es los calentadores de piscinas, prácticamente utilizados como polipropileno, las placas planas y los tubos de vacío. La placa plana es lo que tenemos aquí afuera, donde está cubierto por el objetivo radiante está cubierto se puede decir por una caja que evita el intercambio de calor con la atmósfera por el efecto convectivo. Pero ahora te muestro una foto donde la vamos a poder explicar mejor. Aquí. Bueno, este colector solar térmico es de tubos de vacío. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos construyendo la placa, el absorbedor, generamos un vacío entre lo que es el tubo de cobre con la atmósfera. Ponemos, no sé si puedo dibujarlo aquí. Vamos a ver el tubo desde el punto de vista del perfil. Entonces, este es el tubo de cobre y tenemos una cubierta de vidrio alrededor del tubo de cobre, generando aquí el vacío que evita las pérdidas por convección con la atmósfera. Entonces es mucho más eficiente, es como un aislante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno.
Bueno, muchas gracias por su atención nuevamente. Si alguien gusta hablar sobre estos temas, les dejo mi correo también. Estoy interesado, si están interesados en algún tema de investigación, también por favor comuníquense conmigo. Me gustaría que ustedes se desarrollen en lo que es el ámbito de la investigación principalmente y en las energías renovables. Muchas gracias por su atención. Tengan un buen día.